¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas acepciones del derecho y desde luego su organización y sistematización. La semana anterior abordamos los temas muy generales de lo que es derecho y sobre todo abordamos ya su concepto básico, que fue desde el punto de vista doctrinal, ese conjunto de normas jurídicas que van a regular a los individuos en una sociedad. Visto desde el punto de vista eh, etimológico, entendimos que el derecho deriva del vocablo latín que significa directum, es decir, encaminar o educar al hombre. También abordamos algunos puntos de cómo el derecho siempre va a ser presente en la vida de cada uno de nosotros, y más en estas cuestiones del hacer, del no hacer, del deber ser o del ser mismo, que surge como un eje rector para regular las conductas, para regular el comportamiento ético y moral de un individuo. Pero también esta parte del derecho en donde categorizamos sus usos, o sea, una rama científica 100% disciplinaria, ¿no? También en esta parte. Visto desde el punto de vista de la justicia, vimos que la justicia puede ser distributiva, puede ser conmutativa, y que el Estado mismo tendrá este papel importante como rector del comportamiento de nosotros para poder entender por qué el derecho siempre está inmerso en cualquier disciplina, en cualquier área. O sea, nada puede moverse sin las leyes en este sentido, ¿no? Abordamos también lo que fueron los conceptos de norma, de reglas, de ley. Y en cuanto a los juicios enunciativos y normativos, decíamos que los juicios enunciativos son aquellos que van a entender un plano no nada más social. El juicio enunciativo hasta cierto punto nos va a dar esos elementos hipotéticos y categóricos, ¿no? Y el juicio normativo siempre va a estar pegado a lo que es la ley, la norma jurídica como tal, la norma jurídica desde el punto de vista ya de legislador. Entonces, en esta parte, nosotros vimos también que los juicios normativos pueden ser en verdaderos o falsos, pero en derecho se hablaba de lo que es validez e invalidez, y que de acuerdo a la norma, las normas siempre van a pertenecer al ámbito del deber ser, a regular esa conducta del elemento volitivo de los seres humanos. Por otro lado, la norma la categorizamos en un sentido lato, que es una regla de comportamiento obligatorio o no. Es decir, aquí podríamos hablar de normas de convencionalismo social, normas religiosas, normas hasta cierto punto eclesiásticas. Y en su sentido estricto va a establecer esos derechos, pero también los deberes que nos confiere el Estado mismo. Las leyes naturales emanan de la propia naturaleza del ser humano y no de la voluntad del legislador, para posteriormente llegar a lo que es el deber jurídico, ¿no? Y que el deber jurídico entendimos que es la obligación de carácter ético, de carácter social y sobre todo de carácter jurídico por la cual yo me debo comportar en mi sociedad. Hablábamos por último de la teoría kantiana de los imperativos, en donde Kant condicionalmente formula nociones sobre el deber ser, ¿no? Y hablábamos de los imperativos hipotéticos, que estos no son leyes morales. Hablábamos de los imperativos categóricos, que estas sí son leyes morales. Es decir, ambos imperativos van a imponer reglas de conducta, pero en algunos casos será necesario el elemento categórico. ¿Para qué? Para que dé un carácter formal. El día de hoy vamos a abordar los siguientes conceptos. Vamos a establecer ya, de acuerdo al concepto jurídico de derecho, al concepto etimológico, vamos a abordar sus demás acepciones, una ramificación, una organización, una clasificación del mismo derecho, del propio derecho. Entonces, vamos a compartirles su presentación y podamos entender cómo el derecho
va a estar estableciendo estas cuestiones ya sociales, ¿no? Eh, Bien, dentro del derecho se va a dividir en dos vías. Por un lado, una parte objetiva y por la otra, una parte subjetiva. Una vez entendido y definido la acepción del vocablo derecho, entendemos que su naturaleza va a derivar de la norma jurídica, pero que en todos los casos cuando se habla de derecho, siempre va a tener un elemento que bilateral. Y ese elemento bilateral, por un lado, me otorga derechos, me otorga ciertas prerrogativas, pero también me va a conferir facultades y obligaciones. Dicho de otro modo, entendemos que el derecho es, de acuerdo a los principios generales, dar a cada quien lo que le corresponda y que lo justo siempre debe de ser dentro del marco normativo, dentro del marco de la ley. Como concepto básico del derecho objetivo, nos dice el maestro Rafael de Pina que es ese conjunto de normas que forman un sistema jurídico positivo. Es decir, si estamos hablando del derecho objetivo, yo partiré como sistema jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y subsecuentemente, ese discursito que de repente tienen los políticos cuando toman protesta a cargos de elección popular, ¿no? Esas leyes que de la Constitución emanen. ¿Por qué hablamos de un sistema jurídico? Porque recordemos que la estructura social tiene que tener reglas, tiene que tener estatutos de comportamiento social, ético, jurídico, desde luego. Positivo porque el Estado se atiende en una línea de subordinación con respecto de los ciudadanos. Positivo porque la regla hasta cierto punto y la norma jurídica son coercibles y el Estado mismo las puede hacer coactivas. El derecho objetivo entendemos que es esa norma ya establecida o el conjunto de principios jurídicos que establecen una línea de carácter bilateral sobre el ciudadano y desde luego sobre el Estado como eje rector. Ahora, estas reglas van a contener conceptos generales, abstractos, particulares y sobre todo muy concretos, en donde nosotros destinatarios como sujetos de derecho vamos a tener las mismas facultades o derechos mismos, pero también la misma norma nos va a imponer deberes y obligaciones recíprocas. Es decir, recordemos que en la clase anterior vimos esta trilogía jurídica de la relación, en donde el Estado nos va a estructurar líneas sociales, pero también líneas jurídicas, en donde el sujeto de derecho tendrá un objeto en particular para establecer un vínculo jurídico con cualquier estatuto o cualquier relación que nosotros podamos tener. Estamos hablando de relaciones jurídicas. La relación jurídica que el Estado tiene con nosotros es protegernos y sobre todo, de acuerdo al artículo primero, el 29 constitucional, establecer ese elemento garantista de los derechos humanos. A su vez, el derecho subjetivo es ese interés jurídicamente protegido por la ley, pero está hacia la voluntad del ordenamiento jurídico, estableciendo un poder para los intereses particulares de los ciudadanos. De acuerdo con este sentido, la voluntad concreta de la ley tiene que ser subjetivizada. ¿Para qué? Para que se pueda pedir su actuación. Si estamos hablando que el derecho objetivo es el conjunto de normas, el derecho subjetivo es hacia quién va dirigida esa actuación de la norma jurídica. En este sentido, nosotros los ciudadanos, al ser sujetos de derecho, nos debemos adherir a esa actuación concreta. El derecho subjetivo siempre va a tener una relación dual con el derecho objetivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Hans Kelsen, el propio derecho objetivo va a disponer para cada persona supuestos jurídicos establecidos y que sean susceptibles de seguimiento. Así de simple, así de sencillo. Por otra parte, hablar de derecho objetivo es los principios que contienen las normas.
de acuerdo a la facultad, y esa facultad conferida hacia el destinatario, es decir, hacia nosotros, ciudadanos, gobernados. Por tanto, el derecho positivo es esa facultad de un derecho derivado de la propia norma jurídica. Aquí lo explica nuestro querido autor Preciado Ramírez, ¿no? Que bien el derecho positivo viene a ser el poder, la pretensión, la facultad o bien la autorización que de acuerdo a la norma jurídica tiene el sujeto de derecho. Dicho en otras palabras, el derecho subjetivo es esa forma que yo, ciudadano, voy a hacer valer ante mis instituciones, ante mis autoridades, frente también de los demás sujetos de derecho. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de lo que son los conceptos de derecho natural, derecho positivo y derecho vigente. Si estamos hablando que la parte objetiva del derecho es todo ese conjunto, todo ese conglomerado de normas jurídicas, esas normas jurídicas son inherentes al ser humano. Recordemos que nosotros cuando nacemos ya generamos consecuencias de derecho. Esas consecuencias de derecho es que tú vas a ser sujeto a una patria potestad mientras no tengas la capacidad de tomar tus propias decisiones. El cuidado, los alimentos, la educación, el que el Estado te provea servicios públicos para que tú crezcas en un plano seguro, en un plano social. De acuerdo con el derecho objetivo y el derecho subjetivo, una vez que el Estado te garantiza estas dos condiciones, el derecho natural te va a dar esa expresión de conciencia, esa versión hasta cierto punto inherente. Y sobre todo, que a lo mejor el derecho natural la podemos ver desde una concepción eclesiástica, religiosa, cristiana. Pero desde el punto de vista racionalista, el derecho natural me va a establecer derechos inherentes desde que yo llego a este plano terrenal. Ahora bien, de acuerdo con el naturalismo, es esa forma en que la moral va a regir la conducta social de los ciudadanos. Pero esa moral derivará de la ética relacionada con la justicia y sobre todo llegar a un bien común. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente entendemos que hay el bien y el mal, cosas buenas, cosas malas, comportamientos adecuados o comportamientos inadecuados y fuera de toda norma. En esta concepción del derecho natural, la sociedad es la que le va a dar el carácter de obligatorio, no la norma jurídica, no la ley como tal. Pero el derecho natural puede ser inmutable y hasta en sus condiciones generales universal, porque va dirigido a todos los ciudadanos en una armonía social. Ahora, el derecho natural será mutable de acuerdo a la calidad de aplicación y sobre todo a las variables conforme a las circunstancias en que se vaya presentando los eventos. Sobre todo, si de la mano del derecho subjetivo y del derecho objetivo, el derecho natural tendrá que depender meramente del conjunto de normas jurídicas. Dicho de otra manera, el conjunto de máximas que nosotros tenemos en los estatutos jurídicos nos va a dar principios como la equidad, la justicia, el sentido común, en donde el legislador tendrá que analizar y sobre todo razonar las exigencias biológicas, sociales y sobre todo coyunturales de los individuos para poder establecer de manera adecuada y asertiva los estatutos jurídicos. Ahora, por su parte, el derecho positivo me va a explicar ese conjunto de normas, pero que integran un sistema jurídico a través de las leyes. Y que estas leyes, al dar un carácter jurídico, legal y sobre todo estatutario, van a entender por qué el legislador debe recurrir a esos antecedentes de leyes que en su momento fueron vigentes y que ahora algunos capítulos han sido derogados o abrogados de acuerdo a la condición social y el proceso evolutivo del propio derecho.
Es decir, nosotros siempre vamos a estar de la mano de las fuentes del derecho para construir contextos históricos jurídicos que hacen una nación. Yo pudiera recurrir a la historia de México. ¿Cómo es que desde que el movimiento insurgente nos otorga independencia en el país, establecen estatutos jurídicos como los sentimientos de la nación, establecerán estatutos como la Constitución de 1824, de 1830, de 1826, la Constitución de 1857, que marca un precedente para separar las cuestiones eclesiásticas y el surgimiento del registro civil, de las figuras del matrimonio civil, no nada más religioso. Entonces, esa legalidad que se creó a través de los movimientos sociales da esa constitución histórica del país, pero también otorga procesos en donde las normas jurídicas regulan o han regulado a la colectividad en procesos determinados. Ricardo Soto Pérez nos define el derecho positivo como ese conjunto de normas jurídicas que tienen fuerza obligatoria, lo que estoy explicando, en momentos y lugares determinados, pero que a través de leyes y reglamentos que se aplican en la actualidad de nuestra República Mexicana, han constituido al derecho positivo mexicano. La propia Constitución que hoy nos rige se promulga y se publica en 1917, pero no es más que otra cosa que la propia Constitución de 1857. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el proceso evolutivo? Que aquí se adhieren en esta propia Constitución que actualmente nos rige los derechos sociales, agrarios, sindicales, de asociación, entre otras más. Ahora bien, el derecho positivo es como tal por varias razones. Porque en primera, es el que va a regir a los individuos en una sociedad. Es decir, nosotros no podemos estar sin normatividad, no podemos estar sin reglas, no podemos estar sin estatutos. Es vigente porque en el proceso coyuntural y el proceso evolutivo, no nada más de la sociedad, sino también de las propias leyes, debe de ser eficaz, debe de ser dinámico y sobre todo se va a pegar al elemento fáctico. ¿Para qué? Para que a través de los elementos coercibles pueda imponer sanciones, pero también garantizar derechos. Ahora, ¿está lleno de elementos sociológicos? Sí, ¿por qué? Porque en la elaboración de todo el proceso jurídico está la voluntad de los seres humanos, o sea, de nosotros los hombres. ¿Para qué? Para crear leyes, para formar instituciones y sentar esas bases del derecho natural concatenadas con las normas jurídicamente obligatorias. En este caso, recordemos que hay factores que van a intervenir para hacer un buen derecho positivo. En primera, los datos de construcción, en donde la actividad intelectual tiene siempre que tener los elementos teóricos, establecer el carácter científico del derecho para razonar el por qué debe de ir esta parte coercible, esta parte obligatoria a una sociedad. El dato real va a comprender esas condiciones físico, biológicas y sobre todo psicológicas de las leyes que actualmente rigen al país. Entendemos que el hombre es un ser biopsicosocial. Bio porque posee vida, psico porque posee, psique, mente. Social porque se debe a un mundo, en un plano de convivencia ordinaria. Nosotros podemos cubrir ciertos satisfactores y sobre todo el Estado nos tendrá que cubrir las necesidades. Pero de acuerdo a esas realidades, el derecho positivo debe entender primero cómo opera la estructura del ser humano. Si lo relacionamos con el dato histórico, recordemos que los movimientos sociales han propiciado el surgimiento de lo que hoy conocemos como México, como Estados Unidos mexicanos. Entendemos que a través de la creación de las instituciones
México ha sido un país en constante desarrollo y evolución, pero que su sistema judicial a veces puede ser o debe ser modificado de acuerdo a los estatutos globales. Prueba de ello es la implementación de los juicios orales, no nada más en materia laboral o en materia civil, sino con la reforma de 2008, pasa de ser un sistema escrito a ser un sistema oral. Ya hubo un proceso evolutorio de la norma, no nada más en el catálogo de delitos, sino también en la cuestión procesal, en donde se pretende que los juicios sean más rápidos, sean menos engorrosos en cuanto a la tramitología escrita. De acuerdo con el dato racional e ideal, nosotros vamos a direccionar los principios jurídicos del derecho positivo para entender en qué directrices estamos caminando como seres humanos, siendo reflexivos, y que el dato ideal va a identificar cada una de las aspiraciones humanas que tengamos que van a influir tanto en el proceso de la sociedad misma o en la decadencia de las instituciones de carácter jurídico positivo. Por eso el derecho es una rama y es una ciencia cambiante, evolutiva, en constante expansión. Estos datos deben de ser tomados en cuenta por los legisladores. ¿Para qué? Para que a través de lo que nosotros llamamos técnica legislativa, relacionada con la parte administrativa y desde luego la judicial, establecer ordenamientos y estatutos jurídicos de carácter positivo en el contexto de cómo un país vigente en cuanto a sus leyes va a mejorar las condiciones políticos, geográficos y sociales de sus ciudadanos. Desde luego, los procedimientos judiciales no se pueden quedar atrás. Ahora bien, la parte constructiva del derecho positivo se le va a llamar técnica jurídica y también a través de los métodos de investigación. Porque para lograr un conocimiento verdadero y organizado, necesitamos discriminar esos procesos evolutivos de la sociedad y sobre todo de cómo la propia sociedad va encontrando caminos adecuados para qué, para llegar a los fines prácticos del derecho. ¿Cómo es que yo estoy relacionando mis normas sociales, mis normas jurídicas para poder determinar el rumbo de mi país? ¿Cuánto yo? No le puse el cronómetro. Ahora lo voy a poner. ¿Yo 45 minutos? No manches. Es un error que tengo que no pongo el cronómetro. Bien. En esta cuestión, el derecho positivo tiene que ser simultáneamente lógico y racional. ¿Por qué? Porque por un lado, las reglas de la razón se tienen que ajustar a las condiciones materiales y espirituales que tenga la sociedad en general. Tiene que ser lógico y racional porque la ley tiene que ser congruente en la forma de aplicación y sobre todo tutelar de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. ¿Para qué? Para poder llegar a un plano de unión y que esta ley sea eficaz. Ahora bien, el derecho positivo se refiere y se deriva de la propia sociedad, porque a través del poder público establecido en las instituciones del Estado, la autoridad propia va a encarnar lo que por un lado formula, pero por otro lado debe velar por el cumplimiento de esa norma jurídica. Y si es preciso, llegar al uso de mecanismos coercibles u obligatorios, como por ejemplo, si el país llegara a caer en cuestiones de guerra civil, de guerrillas, pues para eso están las fuerzas de seguridad, la policía o el ejército. ¿De acuerdo? Para llegar a la parte evolutiva del derecho, de acuerdo a su objetividad, positividad, y sobre todo a la naturalidad del derecho mismo, nosotros tenemos que entender por qué es formalmente válida. Porque la ley, al ser cambiante, tiene que modificarse de acuerdo a los estándares sociales del derecho propio. Es decir, la vigencia misma del derecho, nosotros la conocemos como lo formal. ¿Por qué? Porque hay procesos legislativos
en donde el Estado mismo, de acuerdo a los cambios estructurales de la sociedad, tienen que conformar un sistema jurídico vigente. Deben estar los órganos del Estado debidamente facultados para estudiar la coyuntura jurídica, la coyuntura social, poder elaborar proyectos de ley, poder elaborar reformas a las propias leyes y sobre todo avanzarlas a través de la promulgación, que contengan no nada más estos elementos generales, sino también los elementos abstractos por per se y sobre todo la observancia general en cuanto a los procesos. Por eso es que el ciudadano tiene que estar informado de cuál es la evolución de un proceso legislativo en cuanto a una norma jurídica. Ahí tenemos el caso de la reforma al Poder Judicial Federal, que más allá de verlo desde el punto de vista político, partidista y hasta cierto punto gubernamental, tenemos que entender por qué es necesaria una reforma a un poder de la Unión. Porque precisamente los procesos deben concluir de acuerdo a las necesidades de esas reformas. Por otra parte, la iniciación de la vigencia de las normas tiene que entender que el ciudadano tiene que adaptarse a esos procesos de vigencia, porque no es lo mismo la promulgación que la iniciación de la vigencia. Una norma que ya ha sido legislada, que ya ha sido debatida, que ya ha sido aprobada, será publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero hasta cierto punto no es todavía vigente. Tendrá vigencia cuando la propia norma se establezca en qué momento, en qué fecha, en qué horario entrará en vigor su operatividad. Ahora, por otro lado, para que nuestro derecho sea formalmente válido, también existen procesos de abrogación y de derogación de leyes. Estos procesos de abrogación y derogación pueden, por un lado, extinguir la vigencia de una norma jurídica o modificar la estructura de los códigos y leyes y todos esos estatutos con los que cuenta el Estado mexicano. Por tanto, el Estado debe agotar un procedimiento similar a lo que es el proceso legislativo. ¿Para qué? Para poder concatenar sus estatutos con las disposiciones de observancia general. En el contexto del concepto básico, el derecho vigente se reconoce como ese conjunto de normas de carácter imperativo, es decir, que te van a ordenar en una cierta época y un país determinado que el Estado lo considere obligatoria para su observancia. Por lo tanto, el derecho vigente es político porque se refiere a las polis, las ciudades, y públicamente reconocido, públicamente porque es dirigido para todos. Y todos los que conformamos un ente social necesitamos de la publicidad para conocer nuestras propias leyes. Ahora, en esta parte, el Estado, de acuerdo a las estructuras, lo va a crear y lo va a aplicar por medio y a través de los órganos institucionales que establecen una nación, ya sean los poderes de la Unión, las secretarías de Estado, el propio Poder Judicial. En esa parte, el derecho vigente va a dar origen a muchos supuestos que van a ser cambiantes al proceso evolutivo social que tanto hemos venido hablando en estos últimos momentos. ¿Sí? O sea, el transcurso del tiempo siempre va a estar reconocido en una legislación. ¿Por qué? Porque va a dar cambios coyunturales y estructurales a la propia norma jurídica. Tal es el caso aquí que les pongo en el ejemplo, ¿no? Para el catálogo del Código Civil, el matrimonio se reducía, hasta antes de la reforma de 2008, en la Ciudad de México, a esa unión jurídica, a esa unión legal entre dos personas, pero se les daba la categorización de personas hombre-mujer. Dicho en este sentido, el matrimonio es la unión de una persona con una mujer. Hoy día, con algunas reformas que se hicieron a partir del año 2008, en todo el conglomerado civil, se le da el reconocimiento de la unión libre entre dos personas para poder incluir a personas de la comunidad LGBTIQ+, personas del mismo sexo, y que se han reconocido sus derechos a través de ¿qué? De la norma jurídica vigente para procrear,
para la vida en común, la ayuda mutua, los derechos sociales, ¿sí? Ahora, si lo comparamos con países ya de primer mundo, como son Suecia, Holanda, Canadá y España, ellos han reconocido esos derechos sociales, ¿sí? El derecho, al ser vigente, tiene por regla natural ser eficaz. Y la eficacia constitucional va a dar origen al Estado de Derecho. Nosotros al hablar de eficacia es esa cualidad de cómo voy a mejorar el actuar y el efecto que yo quiero desear. ¿Para qué? Para que mi norma jurídica sea aplicada sin lentitud, sea aplicada sin estos elementos de, ¿cómo les diré? Del conflicto. La norma tiene que ser eficaz, ¿por qué? Porque va a producir efectos inmediatos. Con relación a las normas jurídicas, se suele confundir eficacia con validez, diligencia y obligatoriedad. La eficacia es cómo la ley va a actuar. La validez, ya lo referimos en el derecho vigente, es esa contemporaneidad que pueda tener el estatuto jurídico. ¿Para qué? Para que sea obligatoria. Y desde luego, el derecho vigente me va a dar una eficacia social para que el ser humano entienda por qué necesita de las reglas, entienda por qué necesita de los estatutos y ordenamientos jurídicos. La eficacia se debe entender de acuerdo al elemento normativo como esa capacidad que tiene en una realidad social para normar la conducta de los ciudadanos y que el ciudadano se adecue de acuerdo a las conductas sobre la norma que está establecida. Por eso en la reforma a los juicios orales y la implementación de los mismos en México, dio esa adecuación de la conducta de los jueces, en donde de ser elementos escritos, ahora la norma es verbal, nos permite conocer al juez, por ejemplo, nos permite juicios orales más expeditos, juicios orales hasta cierto punto más contundentes, menos viciados. En esta cualidad del derecho eficaz, lo podemos entender de acuerdo al lenguaje normativo en que las normas tienen que tener vigencia y tienen que ser modificadas, pero que desde la certeza tienen que ser eficaces para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a hablar a continuación de lo que es derecho sustantivo, derecho adjetivo y la parte federal, estatal y municipal, de acuerdo a la ramificación del propio derecho. Derecho sustantivo. A ver, entendemos conforme a la diapositiva que no es de carácter procesal. El derecho sustantivo se va a referir en una parte relacionada con el derecho objetivo, porque lo sustancial en la parte estructural es el que me va a dar el conglomerado de normas jurídicas escritas, vigentes, eficaces, como lo son partiendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí las leyes que se desprendan, tanto en su parte dogmática como orgánica. Porque por un lado, la Constitución se divide en dos elementos, en dos figuras. La parte dogmática que me habla de los primeros 29 artículos que se refieren a los derechos humanos, las garantías constitucionales y hasta cierto punto algunos derechos de asociación. Y la parte orgánica a toda la estructura político, geográfico y desde luego los derechos del ciudadano de los seres humanos. La estructura de mi país. Por eso el derecho sustantivo, al tener normas jurídicas establecidas, va a dar origen a través de la Constitución política de muchas leyes, reglamentos, estatutos, pero la que va a regir en un plano supremo será mi Constitución. Ahora bien, si estoy hablando de que el derecho sustantivo tiene normas de carácter federal, estatal y local, la propia Constitución te va a establecer cuál va a ser la jerarquía de leyes. Y si lo relacionamos con la pirámide de Hans Kelsen, entendemos que la Constitución siempre va a estar establecido en el puntal, siempre va a estar establecido en lo máximo. De ahí se derivarán el derecho de tratados, las leyes, los estatutos, reglamentos, circulares y bandos municipales.
Aquí, cuando menos en el ejemplo, les pongo tres leyes de carácter federal. La propia Constitución, que da origen a una ley orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Federal del Trabajo. Que en esta parte, la Ley Federal del Trabajo tiene dos elementos igualitarios en un mismo documento. Por un lado, es sustantiva porque establece los derechos y obligaciones de las relaciones empleado-trabajador, empleado-patrón, empleado-institución, autoridades laborales. Pero en el mismo ordenamiento tiene su parte adjetiva porque me va a establecer los elementos procesales cuando existan ya coyunturas entre trabajadores y empleadores. En el ámbito local, como parte de la Constitución política, cada uno de los estados de la federación tiene su propia constitución. Y de ahí se desprenderán las codificaciones civiles, penales, algunas leyes hacendarias, la propia ley de presupuesto y egresos de la federación. Dicho de otra forma, el derecho sustantivo serán las leyes, códigos, estatutos y reglamentos establecidos de carácter literal que dan rectitud al sistema jurídico. En tanto que el derecho adjetivo sí se le va a denominar el derecho procesal. ¿Por qué? Porque sus reglas van destinadas a la aplicación de la norma jurídica, pero también a esclarecer situaciones jurídicas de carácter concreto, de carácter dudoso, y que solicitarán u otorgarán al ciudadano ese derecho necesario para solicitar la intervención de alguna autoridad, del órgano jurisdiccional, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, el concepto jurídico de derecho adjetivo nos va a dar algo que se llama derecho de acción, que se traduce en la potestad, facultad o actividad que se provoca por medio de los intervinientes, de los sujetos de derecho, a una función jurisdiccional. Esto es muy fácil. Yo podría entablar el derecho adjetivo a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. Soy espectador de un evento delictivo, lo denuncio ante el Ministerio Público, de acuerdo a la codificación penal, podrá encuadrar a través de la teoría del caso los elementos para poder ejercer acción penal, pero también relacionado con el Código Nacional de Procedimientos Penales, determinará si pone a disposición de un juez de control a un presunto imputado. ¿Sí? Ahí es cuando el Ministerio Público está provocando el uso de la función jurisdiccional. El derecho de acción es esa facultad y atribución que nosotros los ciudadanos tenemos ante los órganos jurisdiccionales para aplicar las normas jurídicas a casos concretos. ¿Cuál sería otro caso concreto? Una pensión alimenticia. Una persona dos personas que se separan, pero entre cónyuges, recuerden que existe esa correlatividad de darse alimentos. Y cuando más, si hay hijos, pues deberá existir esa correlatividad de aplicar hacia los hijos esta cuestión de carácter adjetiva. Porque un padre de familia que incumple con la pensión alimenticia puede ser llamado a juicio, porque ya es una situación concreta, es una situación hasta cierto punto dudosa, el por qué no está dando obligaciones alimentarias. A través del derecho adjetivo, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el ciudadano puede solicitar la acción judicial para que ese moroso alimentista sea llamado a través de los órganos jurisdiccionales y cumpla con su obligación. Aquí el esquema nos lo refiere, ¿no? Por un lado, el órgano jurisdiccional, quien lo integra. En la línea jerárquica, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados a los tribunales federales de los estados, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí se desprenderán los jueces de distrito, jueces de primera instancia, en donde participarán como parte del derecho de acción dos figuras. Si estoy hablando ahorita de cuestión de alimentos, va a haber una parte actora, es decir, la parte que va a solicitar la intervención del juez, ya sea de carácter familiar o civil, y va a demandarle a la otra parte esa cuestión de alimentos. Recordemos que para efectos de atributos de las personas hay dos cualidades, ¿no? Las personas físicas y las personas morales.
Las personas físicas somos los seres humanos que poseemos vida. Las personas morales son esos entes ficticios integrados por dos o más personas físicas para lograr un fin común, sea con fines de lucro o fines sociales. De acuerdo con el derecho adjetivo, recordemos, va a dar origen a una legislación procesal. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando tengamos una coyuntura, un caso concreto, fijemos algo que se llama una litis, de acuerdo a los elementos del derecho o de la teoría general del proceso, esa litis va a dar origen a una polémica, a una fase introductoria del por qué yo, juez, estoy solicitando tu intervención. ¿Cómo voy a sostener esa parte introductoria de los escritos iniciales? Pues a través de la etapa probatoria. Porque acuérdense que otro principio del derecho es que el que afirma tiene que probar, el que acusa tiene que probar. ¿Me explico? Una vez analizado y entrado a debate esta etapa probatoria, vendrá una etapa conclusiva, en donde, de acuerdo a la etapa probatoria, el actor ya ofreció y desahogó sus pruebas, ya acreditó cuáles son las pretensiones que solicita el juez y, sobre todo, qué defensas o excepciones puede haber en el proceso mismo. Con la parte conclusiva, una vez debatido entre el actor y el demandado, se van a abrir los alegatos, esos criterios por los cuales yo, juez, necesito que tú me atiendas y me des la razón, me asistas la razón. ¿Para qué? Para que el juez llegue a una síntesis de acuerdo a todo el proceso agotado y dé origen a un documento que se llama ¿qué? Sentencia. Esta es la etapa final. Pero probablemente la sentencia no sea favorable para alguna de las partes. Pues yo no me puedo quedar en un estado de indefensión. Al contrario, tendré que establecer mecanismos impugnativos, como por ejemplo la apelación. No es hasta que se agota todo el capítulo ya de etapa introductoria, postulatoria, probatoria, conclusiva de alegatos, etapa final o síntesis de sentencia, para que el juzgador considere que se agotaron todos los elementos procesales y llega a la etapa ejecutiva. ¿Cuál será esa etapa ejecutiva? En donde el juez propio va a establecer la ejecución de la sentencia. Repito el caso de alimentos. Si una persona fija su litis porque hay incumplimiento a las obligaciones alimentarias, tiene los elementos probatorios, el juez examina esos elementos probatorios, concluye que sí le asiste la razón a la persona actora, bueno, pues determinará a través de sentencia cuánto será el monto a fijar en una pensión. Pero de acuerdo a la etapa ejecutiva, el propio tribunal ejecutará, es decir, llevará a cabo esa sentencia. Bien, de acuerdo a los niveles de gobierno, recuerden que México es un país federal, así lo marca su artículo 40, 41 y 42, en donde está conformado, 40, 40 y 42, perdón, de la Constitución Política. Está conformado por estados libres y soberanos. Y el derecho federal obedece a la propia naturaleza del derecho como parte jurídica, como parte de ese ordenamiento que regulan a los individuos en sociedad. Pero también va a dar una división de acuerdo a la competencia para la organización y el ejercicio del poder del Estado. Por eso les refería que la constitución política se divide en dos partes. La parte dogmática, que ya lo dije, me establece derechos fundamentales, garantías individuales. La parte orgánica me va a dar esa organización, estructura y sobre todo ejercicio del poder del Estado. A través de los estados libres y soberanos, nosotros entenderemos cómo está dividida la nación y que cada entidad federativa tiene su propia legislación y que las propias legislaciones, perdón, que las propias entidades federativas, a través de sus legislaciones, establecen los estatutos de cómo voy a dividir mi estado, es decir, la división de los municipios o por municipios. En esta inteligencia, entendemos que las autoridades pertenecen a una estructura federal, a una estructura estatal y a una estructura municipal. Por eso necesitamos comprender bien el vocablo de derecho, desde las fuentes de la parte federal y local,
pero también el elemento espacial de validez de las normas para corresponder cada una de las necesidades de las 32 entidades federativas que conforman México. ¿Me explico? Por otro lado, lo que acabo de referir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dará competencia a la formulación de normas, leyes, estatutos de carácter federal a través del Congreso de la Unión. En tanto que los códigos y leyes locales, es decir, de los estados de la República, podrán ser emitidas por las propias legislaturas locales. En el municipio, el principio del ayuntamiento, del honorable ayuntamiento, es el que va a dar origen a esas normas jurídicas de carácter municipal, lo que conocemos como el cabildo. Ahora, esas normas jurídicas de los municipios se darán a través de los bandos de policía y de buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de carácter general que las personas que habitamos en un estado, en un municipio, nos adherimos a esos estatutos jurídicos. Pero recuerden que la máxima carta es la Constitución política, porque de ahí se van a desprender todos los elementos jurídicos. Ahora bien, en este sentido, las propias legislaturas pueden dar origen a leyes federales, estatales y locales, sí. Pero, por ejemplo, tenemos la ley de ingresos, ¿no? Cada uno de los 32 entidades federativas, a través de su Congreso local, emitirá un paquete económico. Cómo la hacienda pública está captando dinero y cómo lo van a poner a trabajar a través de la ley de ingresos, para poder elaborar un presupuesto de egresos de la federación. En este sentido, el ámbito espacial que ocupa la norma jurídica va a tener vigencia en el ámbito federal y sobre todo va a ser aplicado a las 32 entidades federativas que conforman México. Es decir, en ese sentido, las normas estatales solamente se van a encontrar en la expansión geográfica de su entidad federativa. Y por otro lado, relacionado con el municipio, la propia entidad federativa va a dar esa circunscripta estatutaria y jurídica para que rijan al municipio libre. En esta tabla les vamos a entender cómo a partir del principio de la división de poderes que se relaciona con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que prevé la propia Constitución, nosotros debemos apreciar cómo es la competencia de las autoridades para ejercer el poder público y desde luego establecer esos niveles de gobierno en que conocemos ámbito federal, ámbito estatal y ámbito municipal. Si estoy hablando del poder, el poder será esa división que me establece la Constitución, ejecutiva, legislativa y judicial, pero que dentro de esa trilogía y característica de subordinación, el nivel federal, ¿a quién estará a cargo el poder ejecutivo? El presidente de la República. Si estoy refiriéndome a los estados libres y soberanos, será el gobernador del estado quien representa el poder ejecutivo. Y si lo reducimos a la parte municipal, el propio alcalde o bien presidente municipal será el representante del poder ejecutivo. En el caso del poder legislativo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, hay legislaturas. Pero si estoy hablando de la competencia federal, México parte de un sistema bicameral, dos cámaras. Por un lado, una cámara de senadores, por el otro, una cámara de diputados. Cuando se integran las legislaturas, el Congreso de la Unión a nivel federal lo establecerán esa Cámara de Diputados y esa Cámara de Senadores. No así en el ámbito estatal, porque en el ámbito estatal única y exclusivamente se crean congresos estatales para cada una de las 32 entidades federativas. Es decir, la legislatura de cada estado velará por los intereses propios de la entidad federativa, pero en el ámbito municipal estará correlacionado con el ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento quién lo conforman? El presidente municipal, representante del Ejecutivo, pero los regidores, los secretarios, los tesoreros, serán quienes proyecten esos estatutos jurídicos y los presenten a la legislatura estatal.
y que la legislatura estatal en su momento y en el ámbito de competencia lo presente en el H Congreso de la Unión Federal. Ahora bien, como parte del Poder Judicial, únicamente se va a dar en los niveles federal y estatal. En el nivel federal tenemos a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano de impartidor de justicia, pero jerárquicamente se desprenderá el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales que ven materia de juicio de amparo, que ven apelaciones. Si yo me traduzco o me traslado al ámbito estatal, los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados son los encargados de impartir justicia sobre aquellas coyunturas entre particulares en un plano que horizontal. Para efectos del municipio no aplica el poder judicial. En todo caso, los municipios cuentan con jueces de paz, con jueces calificadores o con jueces conciliadores, pero no tienen esa facultad de emitir sentencias. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a lo que ahora es la clasificación del derecho. Ya vimos que el derecho es objetivo porque tiene normas jurídicas. Ya entendimos que es subjetivo porque va dirigido hacia un destinatario final, los ciudadanos. Ya entendimos que es sustantivo porque las normas me van a decir el comportamiento que debo observar. ¿Y por qué es adjetivo? Porque derivará en los códigos de procedimientos. Ahora bien, estas acepciones derivarán del contenido de las normas jurídicas. Siempre que hablemos de derecho, será ese conglomerado de normas jurídicas, pero que a raíz del tipo de clases derivados de la propia norma van a atender a las necesidades de la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos, entre los particulares mismos. Por tanto, ¿puede haber relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares o gobernados? Sí, sí debe haberlo, pero el Estado fungirá como un ente jerárquico en donde el particular, el ciudadano o el gobernado tendrá que someterse a la potestad del Estado. Por otra parte, las relaciones jurídicas entre estados y estados. Aquí esto es a través del derecho internacional, los tratados internacionales. México pertenece a N cantidad de tratados comerciales, pero también está adherido a algo que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, Costa Rica. Ahora, esas relaciones jurídicas entre estados pudieran corregir fallas de la norma interna. ¿Para qué? Para hasta cierto punto hacer justicia a personas que no hayan sido sujetos de derecho y que hayan perdido tutelar en cuanto a esa relación jurídica. Relaciones jurídicas entre particulares, sí, sí la hay. ¿Por qué? Porque nosotros podemos celebrar contratos, podemos celebrar actos de comercio, podemos celebrar matrimonios, como ya lo vimos. ¿Me explico? Relaciones jurídicas de relaciones laborales, por ejemplo. Y desde luego, relaciones jurídicas entre particulares y el Estado, pero cuando el Estado ya no participa como un órgano jerárquico, sino va a intervenir en un plano de igualdad con respecto de los ciudadanos. En este sentido, de acuerdo con el pensamiento de los maestros Ignacio Burgoa, Francisco Peniche y Miguel Villoro Toranzo, las relaciones jurídicas deben ser estas acepciones entre el sentido social y el sentido cultural. Ahora, esas relaciones jurídicas son de carácter público y de carácter privado. El derecho público como concepto nos dice que va a ser la norma regida por esa relación entre el Estado bajo una potestad o imperio de ley y se va a encontrar supra, es decir, por encima del ciudadano, y que el ciudadano se va a encontrar subordinado a la potestad del Estado. ¿De acuerdo? El derecho privado, perdón, el derecho público también va a dar origen de relaciones igualitarias entre los estados o los países, para que se explique mejor, para que se entienda mejor, entre países en una condición de igualdad jurídica, de igualdad internacional. En tanto que el derecho privado
serán esas normas jurídicas relacionadas entre la coordinación de los particulares entre particulares, pero también con el Estado en un plano de igualdad. Aquí no va a haber jerarquía. Aquí el Estado se encuentra incluso hasta subordinado al particular. Y el Estado no tendrá esa facultad de imponer su potestad o imperio de ley. El derecho social, que se va a integrar por normas jurídicas para llegar a uno de los fines del derecho, la justicia social. Y aquí vamos a entender cómo participa el aspecto político, económico, cultural, social, y que no puede tratar de igual a igual a otro sujeto de la condición jurídica. Si establecemos reglas de carácter social, la norma no puede partir de la desigualdad existente, sino siempre va a procurar proteger al más débil. Va a intervenir esa norma jurídica social en un plano de igualdad. Por eso la relevancia de establecer el artículo 5 y el artículo 123 de la Constitución Política en atención a la profesión que yo me quiera dedicar y los derechos laborales, tiene impacto social de acuerdo al fin común, establecer justicia social para todos. Dentro de la clasificación del derecho, pues entendemos que se divide en una rama pública y en una rama privada, y que su historia se remonta al Imperio Romano. Para poder distinguirla del derecho público y el derecho privado, se va a establecer una dicotomía de carácter político. ¿Por qué? Porque el derecho natural por sí mismo parte de una naturaleza práctica del interés jurídico, pero el derecho público y el derecho privado tiene que estar participando en esas relaciones Estado-gobierno, Estado-Estado. Hans Kelsen nos habla de que el Estado y el derecho a su vez constituyen la voluntad. Por tanto, las leyes son de carácter público, dirigidas a los particulares a través de los estados. La teoría romana nos habla sobre dos grandes ramas del derecho privado y el derecho público. La doctrina clásica, de acuerdo con Ulpiano, nos dice que el derecho es público porque se refiere al estado de las cosas en Roma, o se refirió en ese momento, y es privado porque va en beneficio de los individuos. Es decir, el derecho público se va a referir a la garantía del Estado como tal, de cómo se van a ejercer los estatutos y ordenamientos, pero en favor de los particulares. A esto se le llama la teoría del interés en juego, en donde, de acuerdo al criterio romano, la conservación del derecho público va a atenir a la conservación del Estado mismo, pero va a concernir la utilidad de ese conglomerado de leyes a cada uno de los particulares. La teoría del interés en juego nos habla que la naturaleza, ya sea pública o privada del precepto jurídico, dependerá del interés que el Estado o la propia norma quiera proteger, quiera garantizar. La teoría romana nos habla que las normas del derecho van a ser de carácter público y de carácter privado, pero de carácter público corresponden a un interés colectivo, es decir, la regla es de observancia general y obligatoria para todos, pero que de manera a caso concreto, a caso particular, siempre se referirán a los intereses propios de los particulares. Se dice que es público porque va a beneficiar a todos en común, a todas las cosas en común, a todos los ciudadanos en común. Si la relacionamos con la naturaleza de la relación jurídica, se va a sostener un criterio diferencial entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Pero siempre esos intereses van a atender a la naturaleza de las normas que ya están establecidas. Las relaciones de coordinación e igualdad no solo deben existir entre los particulares, sino también en los órganos del Estado, porque el Estado es el que nos está rigiendo y el Estado es el que está protegiendo hasta cierto punto esos intereses particulares del derecho privado. En esta parte, la relación de derecho privado siempre va a ir dirigida a los sujetos colocados en un plano de igualdad y ninguno de ellos puede rebasar una línea soberana. Siempre estaremos en esta concordancia del estatuto horizontal. El derecho público, en contrario, ahí sí va a establecer condiciones generales y sobre todo de jerarquía
entre el Estado y el ciudadano, el gobernado, en una línea de subordinación. Pero también podrá entender que para los órganos del poder público puede ser considerado un acuerdo de ley en la misma línea horizontal. Esta teoría de la naturaleza de la relación nos dice que el Estado puede entrar en una relación de coordinación y subordinación entre los particulares, sí. Aquí el problema sería establecer en qué criterios el Estado puede quedar en un plano de igualdad con respecto del ciudadano. Aquí surgen estas dos interrogantes, ¿no? ¿Qué criterios pueden existir para que se establezca esta teoría de la relación entre el Estado y los particulares? ¿Y en qué casos el Estado debe ser considerado como una entidad soberana para hallarse en un plano de igualdad con particulares? Dicho de otra manera, y como concepto, el derecho público será las relaciones entre los estados entre sí y los particulares derivado del derecho positivo, del derecho objetivo, del derecho sustantivo. ¿Para qué? Para crear normas, para que esas normas sean vigentes, para que esas normas sean tutelares de derechos fundamentales. Y que en su relación del derecho privado, los particulares podamos establecer relaciones entre nosotros mismos de acuerdo a las normas jurídicas para plasmar nuestra voluntad. Por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? Esa parte volitiva de querer yo establecer una relación conyugal con una persona y establecerla a través de un documento llamado acta, me establecerá esas condiciones particulares del derecho privado. Pero que el Estado, a través del derecho público, me está dando las reglas del juego para yo poder someterme a esta figura jurídica del matrimonio. Desde luego, las normas son del orden público. ¿Por qué? Porque todo el derecho público es de observancia general y va dirigido a quién? Al objeto común que la propia norma persigue. Es decir, el orden público buscará satisfacer las necesidades de la colectividad social, pero también debe, por otra parte, procurar el bienestar social de la propia comunidad y llegar a un bien social. Derivado de los motivos fines de la norma, se establecerán cuáles son esos satisfactores y a través de qué normatividad podemos llegar a una necesidad y a un bienestar social. Otra de las características del orden público es que, de acuerdo a la destinación de la norma jurídica, esos derechos son irrenunciables. De aquí que parten los principios de los derechos humanos, ¿no? El principio de son universales porque van dirigidos a todos, son inalienables porque no se pueden dividir, son, a ver, es bueno, palabras más, palabras menos. Y en esa parte son progresivos porque van cambiando constantemente en el orden político-social. Ahora, la norma jurídica va a dar a través del orden público una organización sistemática del derecho, una rama, una rama amplia de todas las normas que se puedan desprender del derecho y sistematizándolo. Por un lado, se dividirá nuestro derecho en tres categorías: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público son estas reglas de observancia social y general para todos los ciudadanos. El derecho privado establecerá esas relaciones entre particulares en un plano de igualdad para establecer consecuencias de derecho. Y el derecho social, que son todos esos derechos adherentes a través de los cambios sociales que han dado origen a, a varias coyunturas jurídicas. Es importante organizar y sistematizar el derecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo público, a lo privado y a lo social, las ramas nos dirán hacia dónde tengo que dirigirme cuando yo quiera hacer uso de mi derecho de exigencia o de exigirle al Estado que me proteja mis derechos fundamentales. El objeto de estudio de introducción al derecho y a lo largo de 9 cuatrimestres que ustedes van a cursar, radicará en el análisis de cada una de las disciplinas jurídicas. ¿De acuerdo a qué? Al contexto particular del derecho constitucional, del derecho administrativo, del penal, del procesal, y así sucesivamente. Ahora bien, en esta parte, el objeto de estudio que ustedes deben tener siempre
será en atención a la parte pública, a la parte privada, pero también a la parte objetiva y sustantiva de la norma. ¿De acuerdo? En esa inteligencia, ¿cuáles son las ramas que pertenecen al derecho público? Bueno, vamos a partir del derecho constitucional, que en su sentido estricto lo va a definir como las normas que van a dar forma y sistema a un país, que van a dar origen a las formas de gobierno del país propio, que van a dar derechos y garantías hacia los ciudadanos, pero que en el ámbito de creación, organización y activación de competencias de los órganos públicos del gobierno garantizarán la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Por eso la constitución política siempre debe de estar en el puntal más alto, de acuerdo a la pirámide de jerarquización de Hans Kelsen. La constitución es la que va a dar origen a todas las leyes, jóvenes, a todas las leyes. ¿Me explico? De ahí, bueno, se desprende una rama que es el derecho administrativo, que tiene por objeto regular la administración pública. ¿Para qué? Para que sea la encargada de satisfacer las necesidades de la colectividad social y que por regla general dará origen a lo que llamamos servicios públicos. Cualquier tipo de servicio público. Relacionado con el derecho fiscal es ese establecimiento para saber y entender, recaudar cómo voy a poner a funcionar los impuestos. ¿Sí? Por un lado, el Estado me exige recaudar, contribuir al gasto público, pero ¿cómo lo voy a controlar? Pues a través de los derivados del ente público del Estado, es decir, a través de las autoridades tributarias, a través de las autoridades fiscales. De ahí se desprenden del derecho fiscal lo que es el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que nosotros en la calidad de contribuyentes, a través de la potestad tributaria que tiene este derecho público, podamos contribuir a las necesidades del país. Del derecho fiscal se desprenderán las ramas del derecho financiero y del derecho económico. Por otra parte, en el derecho fiscal se establecerán los mecanismos para que a través de la hacienda pública el Estado pueda determinar la ley de ingresos, a través de la ley de ingresos, cómo recaudar esos dineros y cómo ponerlos a trabajar. Y sobre todo, que derive en un documento llamado presupuesto de egresos de la Federación, que cada uno de los países debe de tener para el ejercicio fiscal de 365 días y poder establecer las líneas para satisfacer todos los servicios públicos a los que nosotros ciudadanos tenemos derecho. En esta parte, el derecho penal, al ser una rama del derecho público, se encarga de la persecución e investigación de los delitos, del ejercicio de la acción penal, pero también cómo establecer las penas y sanciones para que a través de las medidas de seguridad se crean normas y se preserve el orden social. El derecho penal nace como una forma no de erradicar los delitos, sino más bien punibilizarlos, castigarlos, evitar los actos de venganza. ¿Por qué pertenece al derecho público? Porque cuando un ciudadano agrede, aunque sea en un plano de particular a particular, agrede esa ley penal, está agrediendo a la estructura social que integra la nación. Por eso el Ministerio Público no pertenece al Poder Judicial, pertenece al Poder Ejecutivo porque es de observancia social y es el que dará esas características internas para establecer las penas y sanciones de los delitos. De la mano del derecho procesal, que también es de carácter público, ya lo vimos con el derecho adjetivo. Es esa ciencia que se va a encargar de regular los procesos judiciales. Ese derecho de acción ejercido a través del órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para que de manera segura declaremos y realicemos el derecho de petición. En el conglomerado de reglas procesales, la vamos a definir como ese destino de aplicación de las normas de derecho a casos particulares. Ya lo habíamos visto con el derecho adjetivo. Que a través de los códigos de procedimientos voy a llevar mi proceso y el procedimiento serán los pasos a seguir que el propio derecho adjetivo y la característica procesal me dará cuál va a ser el camino más efectivo para ejercer acción judicial. Obviamente,
el derecho público tiene su parte internacional, que es el derecho internacional público, en donde ese conjunto va destinado a reglamentar las relaciones entre los sujetos internacionales. ¿Y quiénes son los sujetos internacionales? Los estados y los organismos internacionales. El modelo ONU es un ejemplo muy claro y tangible de cómo está establecido el derecho internacional público. El modelo ONU surge como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial para no solo pacificar a los países, sino también regularlos, ordenarlos, que se respeten mutuamente. Obviamente, el derecho internacional público dará origen al derecho internacional privado, porque podemos tener también condiciones en cuanto al tráfico jurídico internacional sobre relaciones entre particulares que puedan estar sometidos a diversos sistemas jurídicos. De ahí que exista el reconocimiento de tratados internacionales para el ámbito y competencia de sentencias extranjeras. Hay una rama del derecho internacional privado que se llama la cooperación judicial. Por ejemplo, la restitución internacional de menores. Un padre de familia que ilegal y arbitrariamente sustrajo del país a un menor sin la autorización del otro padre de familia, pues podemos recurrir a los organismos internacionales y los jueces locales deberán solicitar al Estado esa restitución de los menores. ¿Qué disciplinas particulares hacen al derecho privado? Bueno, de manera general vamos a mencionar al derecho civil. El derecho civil es ese sistema de mandos por los cuales va a determinar consecuencias esenciales para hechos jurídicos, supuestos jurídicos y sobre todo actos jurídicos de la vida cotidiana de los seres humanos, como por ejemplo el nacimiento que les había comentado, ¿no? Que una persona desde que nace ya está generando consecuencias de derecho y que también a través del nacimiento va a adquirir esta capacidad jurídica que solamente se va a extinguir con la muerte. La capacidad puede disminuirse, sí, cuando nosotros quedamos a lo mejor en un estado de imposibilidad físico-mental, pero a través de los actos jurídicos, yo necesitaré ciertos requisitos, como por ejemplo la mayoría de edad. Recuerden que en México están prohibidos los matrimonios entre personas menores de edad. De acuerdo a la situación y semejanza de cada uno de los ciudadanos, la capacidad jurídica de las personas determinará cómo me voy a conducir en el plano civil a través del sistema de mandos. Desde luego, el derecho civil me va a dar el derecho de petición, a solicitar créditos, a tener cosas propias, por ejemplo, propiedades, vehículos, usufructuar eh, otro tipo de categorías, celebrar contratos, pero siempre en un plano de igualdad con respecto del otro particular. Ahora, aquí, si nos regresamos un poquito a lo que es el plano de igualdad entre el Estado y el particular, los particulares podemos celebrar actos jurídicos con el Estado mismo. Otra de las ramas que se desprende del derecho civil, pues es el derecho mercantil, que es simple y sencillamente esa rama del derecho privado que va a regular los actos de comercio, el status quo de los comerciantes y sobre todo qué cosas son susceptibles de ser mercantiles, pero también me va a dar esa serie de prerrogativas para que yo organice y explote a mi empresa. Si quiero ser un pequeño, mediano o gran comerciante, pues el derecho mercantil me va a establecer esos estatutos. Pero del derecho mercantil se puede también ramificar o subramificar a la Ley General de Sociedades Mercantiles y Cooperativas, que es ese ordenamiento jurídico por el cual yo voy a establecer mi empresa. Si quiero que sea sociedad anónima o sociedad comandita por acciones o sociedad de responsabilidad limitada o sociedad cooperativa. Pero del derecho mercantil también se va a desprender eh, lo que es el Código de Comercio, ¿sí? Esos estatutos de carácter mercantil, o sea, los actos de comercio. Ahora bien, en esta parte vamos a pasar a lo que son las disciplinas particulares del derecho social. Recuerden lo que les dije, nuestro derecho social es un derecho muy joven, porque viene derivado de la Revolución Mexicana, ¿sí? Ciento y pico de años, 114 años más o menos.
pero que de manera indirecta o indirectamente van a otorgar prestaciones libres, pero sí subordinadas y principalmente remuneradas. La característica principal del derecho social es que dio origen a los derechos laborales. Y el derecho laboral es ese conjunto de normas que van a buscar el equilibrio entre una relación jurídica del patrón con el trabajador, porque lo que se busca al emplearse con cualquier empresa es obtener un modo de vida más decoroso, más justo y sobre todo que cubra las necesidades primarias de los seres humanos. Por tanto, el derecho laboral siempre va a ir dirigido a un derecho de clase, la clase trabajadora, para encontrar en ese puntal de equilibrio la justicia social. Por otro lado, tenemos el derecho de protección al consumidor y a los usuarios de servicios financieros. Esto se va a desprender del derecho económico y partirá hasta cierto punto en una parte del derecho público derivado del derecho fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del derecho económico, podemos establecer reglamentos de la justicia social, pero que el Estado lo supervise a través de sus organismos, en donde en un plano igualitario, equitativo y de seguridad, tengan verificativo sobre los actos de comercio y los intermediarios financieros, sobre todo los consumidores finales. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos mecanismos de defensa cuando las entidades financieras nos desprotejan en cuanto a derechos económicos. Una entidad muy, muy tangible de estos derechos de protección del consumidor es la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, en donde si tú adquieres un producto o un servicio y no satisfizo tus necesidades, no fue lo que tú esperabas, puedes hacer uso de esos mecanismos. ¿Para qué? Para que nosotros entablemos las querellas correspondientes o las quejas pertinentes y el Estado nos proteja. Otro de los elementos pudiera ser la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Servicios Financieros, ¿sí? Que es un organismo que va a regular a los bancos u otras entidades de carácter crediticio para que no rebasen ese plano de acción y sobre todo no te establezcan planos de desigualdad. Por eso, la importancia de saber mis derechos como consumidor derivarán en el tráfico y la prestación de servicios financieros. Otra de las disciplinas jurídicas de carácter social es el derecho agrario. El derecho agrario surge como una consecuencia de la Revolución Mexicana, en donde se les tutelan derechos a los campesinos. Se crea esta figura de los, ¿cómo se llaman? No son los latifundios, los ejidos. El derecho ejidal va a regular siempre esa condición de quien trabaja la tierra, de quien labra la tierra, ¿sí? Y corresponderá a la actividad agraria esa regulación del estatuto jurídico. O sea, ¿cómo voy a dar el precio del maíz, por ejemplo? ¿Cómo voy a establecer mecanismos para cuando vengan sequías, para cuando vengan lluvias, para cuando vengan heladas? Ahorita que estamos en diciembre, también las heladas propician que el campesino pierda cosechas, ¿sí? Y desde luego, establecer un plano igualitario en cuanto al precio del consumidor. Constituye esa regla de la tenencia de la tierra. El reparto de las tierras fue muy importante como parte de la Revolución Mexicana. Y sobre todo, esas diversas formas en que yo puedo ser propietario para dedicarme a la actividad agraria. El derecho bancario, como parte de una disciplina jurídica complementaria de lo social y sobre todo de lo privado y lo público, establecerá el surgimiento o el nacimiento de disciplinas auxiliares, como el derecho bancario, que se desprende del derecho financiero a través de lo público, privado y social para la prestación de banca y crédito. O sea, ¿quién nos presta dinero? El gobierno tiene sus entidades, pero no alcanza, ¿sí? El Banco de México es el único monopolio que pues, se podría considerar que existe en el país, porque es el responsable de emitir billetes, acuñar moneda, pero establecer los ejes rectores de la banca múltiple, de la banca de desarrollo. Pero la banca múltiple, ¿de dónde se sostendrá? Pues de nosotros los ciudadanos, a través de las prestaciones del crédito,
Alguien que sabe que es responsable con las finanzas sabrá manejar una tarjeta, sabrá manejar un crédito hipotecario, un crédito automotriz. ¿Me explicó? Y que a través de la autorización, constitución, funcionamiento, operación, fusión, disolución y liquidación de esos intermediarios bancarios, se protejan los intereses del público, es decir, del ciudadano. ¿Para qué? Para que a través de las autoridades financieras mexicanas, los bancos operen en un plano de regular acción. Ahora bien, el derecho militar que se da a través del conjunto de normas que rigen la organización, funcionamiento, operatividad y desarrollo de las Fuerzas Armadas del país, pero para cuestiones ya sea de paz o de guerra. Por eso cuando el señor expresidente Felipe Calderón dijo que había que desencuarterar a los cuerpos militares para hacer funciones de seguridad pública, fue un desatino total. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas tienen que estar para atender a las cuestiones de soberanía nacional. Cuando otro país quiera agredirnos bélicamente, ¿sí? ¿Por qué en tiempos de paz? Porque finalmente un país que está pacificado es un país ordenado. ¿Por qué en tiempos de guerra? Porque en la misma condición bélica, los países intervinientes en un conflicto bélico tienen reglas, tienen estatutos, que a veces no se cumplen, bueno, cuestión de cada uno de los líderes ahí. El derecho canónico, que a través de las encíclicas papales da origen a esos estatutos que rigen al sacerdocio, que rigen a la conducta externa de los miembros de una congregación, de una arquidiócesis. ¿De acuerdo? Buen, jóvenes. Por este lado, siempre vamos a atender que el derecho va a dar estructura social, va a dar estructura jurídica, va a dar estructura hasta cierto punto estable a un país. ¿Por qué? Porque nosotros, en este mundo social, siempre vamos a tener que tener orden. Siempre debemos tener sistemas jurídicos que me permitan estratificar el ámbito de competencias. Siempre debo tener estatutos jurídicos de carácter social, que a través de las autoridades del Estado me protejan esas condiciones por las cuales yo me debo al plano social. Dicho de otro modo, es importante que nosotros conozcamos el orden jurídico para poder recurrir en el ámbito de competencia hacia dónde voy a dirigir mi problemática. O sea, yo no puedo entablar una denuncia penal en un juzgado civil. Y de repente nos confundimos entre esos dos tecnicismos, ¿no? ¿Qué es la denuncia y qué es la demanda? ¿Me explico? ¿Hacia dónde podía yo dirigirme cuando el Estado ya no me está garantizando derechos fundamentales? Ah, un mecanismo de control constitucional, pues es el juicio de amparo. Las acciones de inconstitucionalidad que pueden promover las legislaturas o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, es imperante que ustedes como abogados en formación empiecen a identificar y ubicar cada una de las figuras abordadas en esta sesión. ¿Para qué? Para que en el ámbito de competencias entiendan cómo opera esa estratificación y esa organización social y jurídica del concepto de derecho. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y pasen excelente día. Muchas gracias.